Señor, tu palabra es la verdad, así que por favor santifícanos en ella. Hoy yo te pido personalmente ayuda para mí para exponer este texto, ayuda para mí para humillarme y arrepentirme en vista de lo que hay en este texto, y también ayuda para la iglesia, que los que escuchen este mensaje puedan humillarse, puedan arrepentirse, Señor, y puedan crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Que nos veamos nosotros en esta carta, que en vez de apuntar con un dedo a los corintios, apuntemos el dedo a nosotros mismos y tomemos esta enseñanza tan importante que nos estás dando hoy, Señor, y nos la llevemos por el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok, estamos finalmente en el capítulo 3 de 1 Corintios. Y en los primeros 2 capítulos pasamos un buen rato analizando la diferencia que había entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y los primeros 2 capítulos nos exponían esencialmente la estupidez de la sabiduría humana versus la excelencia de la sabiduría de Dios. Y Pablo toma esto, toma el concepto, toma el principio de que la sabiduría humana nunca lleva a nada y no sirve para nada, mientras que la sabiduría divina sirve para absolutamente todo y es la única que realmente necesitamos, y agarra de esa teoría, de ese tesoro de conocimiento, y el resto de la carta hace un montón de aplicaciones prácticas. Entonces, qué dicha que ustedes sufrieron conmigo por 2 capítulos, porque ahora todo lo que vamos a ver más adelante va a tener un peso muchísimo más grande, porque ahora todo lo que vamos a ver para allá, de 1 Corintios 3 hacia adelante, no es nada más y nada menos que la sabiduría de Dios para nosotros y para enseñarnos a vivir como iglesia. Entonces, el primer punto práctico que Pablo va a tomar en esta carta es la inmadurez espiritual de los corintios. Es el primer punto de aplicación que él hace en todo este tratado de sabiduría humana versus sabiduría divina. Y es curioso porque él está hablando de las excelencias de la sabiduría divina, y vamos a ver cómo pasa de eso a decir a los corintios que son todo menos sabios en este momento. Y de toda la bóveda de la sabiduría divina, que nosotros vimos la semana pasada, que el Señor nos permite accesar, los corintios no habían podido accesar a nada, prácticamente. Y la única razón por la cual ellos no podían crecer en su entendimiento y crecer en su sabiduría era por la inmadurez que ellos tenían. Y vamos a ver nosotros hoy que la razón por la cual nosotros no crecemos en conocimiento y crecemos en sabiduría no es por falta de intelecto o no es por falta de estudio, porque ustedes saben que una mente brillante puede ser muy inmadura, sino que nuestro principal obstáculo para ser sabios en el Señor es nuestro pecado. Y eso es lo que nos hace realmente tontos, no la falta de estudio. ¿Por qué? Porque los corintios se comportaban como niños. Y esa es la queja más grande que Pablo tiene con ellos, se comportan como niños. Número 1, en el capítulo 1, Pablo decía que habían divisiones por preferencias de líderes. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, o sea, mi maestro favorito es este. Pablo no me gusta, es muy aburrido, Apolos habla mucho mejor, pero Pedro es el líder de los apóstoles. Yo soy de aquí, yo soy de allá. Otra cosa que Pablo les criticaba es que eran soberbios, ¿verdad? Andaban buscando la elocuencia, la sabiduría mundana y las cosas inteligentes y veían lo simple como tonto. También Pablo les decía que son cobardes para afrontar pecados. Ahí en la asamblea de Corintio había un hombre que ustedes vieron ahorita en el curso de interpretación bíblica que estaba en un pecado inmoral sexual espantoso y nadie le decía nada. Eran cobardes también, porque no podían confrontar el pecado. También ellos se preocupaban por sus posesiones o sus problemas por encima de sus hermanos, al punto que entre ellos mismos se iban a demandar con las autoridades y tenían pleitos legales por diferentes cosas. Y ponían sus cosas por encima de la iglesia. Y además, en la misma carta nos dice que estos mismos corintios hacían tropezar a sus hermanos ignorantes. Habían hermanos que estaban recientemente entrando a la iglesia, veniendo de un trasfondo pagano, y después habían cristianos que llevaban 3 o 4 años y habían cosas en las cuales los nuevos cristianos no querían tomar parte, como carne sacrificada a los ídolos o como diferentes costumbres que los hacían sentirse inseguros, y los otros corintios decían, no hombre, yo soy libre en Cristo, yo como lo que yo quiera, yo voy a donde yo quiera, allá usted.
y por no preocuparse por la sensibilidad de sus hermanos menores en Cristo, los hacían tropezar. Eso es un resumen cortititico de todas las cosas que hacían ellos. Y en resumen, lo que digamos que une todas estas cosas es que son egoístas. El problema principal que tiene la iglesia de Corintio es que está lleno de gente egoísta. Y el problema principal que tiene la iglesia es que está llena de gente egoísta. Es la mayor desgracia del ser humano, porque el egoísmo es el que lleva divisiones, el egoísmo es el que lleva soberbia, el egoísmo es el que da la cobardía, el que nos pone preocupar a nosotros por encima de los demás y el que por último nos hace a nosotros querer disfrutar nuestra libertad por encima de cuidar a nuestros hermanos. Todos esos son digamos que síntomas de la misma enfermedad que es el egoísmo humano. Y vamos a ver que Pablo le está hablando a cristianos. Él no le está hablando ahorita a incrédulos, sino que este regaño de ustedes son unos egoístas, ustedes son unos niños y ustedes son inmaduros, se los está dando a creyentes. Es un regaño a la iglesia, no al mundo. Estos son cristianos. Y vamos a ver en la carta que estos cristianos son espirituales en esencia, como vimos la semana pasada. O sea, son regenerados por el Espíritu Santo, comprados por Cristo, santos de la iglesia, pero son carnales en la práctica. Son espirituales en esencia, pero carnales en la práctica. Y vamos a ver nosotros, como dije ahorita antes, que nuestro mayor impedimento para crecer en el Señor es nuestro pecado. Que pecar nos hace tontos y que la cura para esa tontera nuestra no es tanto profundizar en teología, sino es arrepentirnos y cambiar. Entonces ahora sí vamos a la carta. Esa era la introducción cortita. Voy a leer el pasaje que nos toque y después vamos a irnos versículo por versículo. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hoy nosotros vamos a pasar más o menos, si me va bien, casi que 35 minutos en versículo 1, 2 y 3 y nada más como 20 minutos del 4 al 9. Porque 1, 2 y 3 son muy densos teológicamente y el resto es nada más una aplicación, digamos que práctica o un ejemplo de lo que Pablo dijo en 1, 2 y 3. Entonces necesito que ustedes se agarren duro por 1, 2 y 3, porque después 4, 5, 6, 7, 8 y 9 nos vamos resbalados y entendimos 1, 2 y 3 bien. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Dice versículo 1 del capítulo 3, de manera, o así que, y ustedes como ya son intérpretes de la Biblia, después del curso que ustedes llevaron más temprano, ustedes ahora saben que una conjunción así, de manera que, nos obliga a irnos al párrafo anterior para saber de manera, ¿de qué? ¿De qué está hablando? Entonces nosotros vemos que en el párrafo anterior dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El incrédulo no puede percibir lo que es del Espíritu de Dios porque para él son locura, para él son estupidez y no las puede entender porque es de discernimiento espiritual. Pero más bien el espiritual, el que es gobernado por el Espíritu Santo, juzga todas las cosas, todas las entiende. Todo le entra en la cabeza. Y después dice, pero porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a enseñar algo a Dios? Mas nosotros, vimos la semana pasada, tenemos la mente de Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo en el capítulo 3, dice, así que, o de manera que, ya que el hombre natural no entiende, porque no le interesa,
Ya que el hombre natural no puede entender las cosas espirituales y menos aún profundizar, y ya que el discernimiento viene por iluminación y no por capacidad o intelecto, y también, bueno, y por arrepentimiento, más de iluminación, entonces dice aquí, hermanos, vea que le está hablando a los hermanos, a sus adelfos, a los hermanos de la iglesia, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. Tuve que hablarles tristemente como a incrédulos porque así es como se comportan, de lo que les está diciendo. Vea el regaño que les está dando. No les hablé como un cristiano maduro. No les prediqué como a un cristiano maduro. Si ustedes se van al versículo 6 del capítulo 2, Pablo dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Y lo que le está diciendo a estos es, a ustedes no, porque se comportan como los del mundo en este momento. Así que van a recibir evangelismo como los del mundo y leche como los del mundo hasta que ustedes paren de ser como el mundo. Eso es lo que Pablo les va a decir de aquí en adelante. Entonces Pablo está diciendo, no les hablé como espirituales, o sea, no profundicé. No profundicé en este tesoro de doctrinas que hay aquí con todos ustedes. No les expuse los grandes misterios, ni las grandes doctrinas, ni los tesoros de cada texto. No fui y vi las 70 semanas de Daniel en un seminario de 3 horas y media. No pasé 2 años en Apocalipsis para que vieran cómo se acaba el mundo, ¿verdad? Manu no quería, ya le está empezando a gustar Apocalipsis. No hice nada de eso con ustedes. Y en la iglesia de Corinto a Pablo criticaban, los que no estaban con Pablo criticaban por eso. Es muy aburrido, es lo de siempre. Yo entiendo, Cristo ya está crucificado, yo entiendo, ¿verdad? Si Cristo es el Señor, yo no puedo pecar, yo entiendo, Pablo, pero deme más. Deme más. Quiero que usted profundice. Usted es muy simple, usted es muy aburrido. Por lo menos Apolos habla bonito y sabe demasiado la escritura y me hace pasar por todos estos lugares. Pero Pablo no. Pablo no dice nada nuevo aparentemente a los corintios. Y ahora Pablo lo que está diciendo es que lo hizo al propio. Al propio no profundizó con ellos, sino que estuvo evangelizando y evangelizando y evangelizando y evangelizando y evangelizando, porque lo que está en la superficie siempre es evangelismo. Pero vean cómo les hablaba Pablo a ellos, vean lo que dice aquí, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Ahora, esta palabra ha sido todo un pleito teológico, porque hay una corriente de gente que dice que pueden existir cristianos carnales, o sea, cristianos, digamos que Cristo los rescató y es su Salvador, pero no es su Señor y hacen lo que les da la gana. Cosa más tonta no puede existir. Pero entonces hoy vamos a ver qué significa eso, por eso es que necesito la atención de ustedes para que no nos tropecemos con esta palabra. Porque vean lo que dice justo a la par de carnales, como a niños en Cristo. O sea, ustedes son cristianos, pero ustedes son bebés. Es como si ustedes se hubieran convertido ayer. Es como si yo les prediqué a Cristo ayer, se convirtieron ayer y hoy ustedes no saben cómo vivir la vida cristiana porque llevan un día convertidos, como bebés. Ustedes están gateando en este momento, lo que le está diciendo Pablo a los corintios. Y ojo, esto no es una iglesia joven, porque Pablo fue a Corinto hace 5 años de esta carta o más. O sea, aquí hay cristianos que llevan 5 años siendo cristianos. 5 años es un buen rato, es una carrera universitaria prácticamente. Y no solo llevaban 5 años siendo cristianos, sino que los pastores de ellos son 2 de los mejores pastores de la historia cristiana. El primer pastor que tuvieron fue Pablo. Imagínense quién mejor para darles fundamentos de la vida cristiana que el que escribió los fundamentos de la vida cristiana. Y el segundo era Apolos, posiblemente el mejor orador cristiano de la época. Entonces no podían tener mejores maestros. Y sin embargo, con estos maestros y con 5 años de ser cristianos, tienen la madurez de un bebé. ¿No? ¿Y cómo así? Y la respuesta Pablo aquí le dice, porque ustedes son carnales. Vamos a ver qué significa carnales en detalle, pero en esencia es ustedes se comportan como si no fueran cristianos. Ustedes se comportan como los demás. Ustedes satisfacen la carne, viven de acuerdo a la carne. Entonces yo les voy a hablar a ustedes como gente que le da rienda suelta a la carne, a ver si ustedes se arrepienten de eso y podemos finalmente pasar a cosas espirituales.
Entonces, para entender qué es este concepto de carnal, voy a pedirles que nos vayamos juntos al capítulo 7 de Romanos y nos vamos a ir al versículo 14. Okay, Romanos 7, versículo 14. Y Pablo aquí en este pedazo de la carta a los romanos, él se lamenta por el pecado que hay en él. Él detesta su pecado y él está afligido de que por más que él quiera no pecar, termina pecando. Y lo que más le enoja a Pablo es que aunque él no quiere pecar, digamos que en la teoría, cuando llega el momento, como que él sí quiere pecar y peca. Y después se arrepiente y llora y pasa en este conflicto existencial. Entonces vean lo que dice en el versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Ya sabemos que es todo el concepto espiritual, ¿verdad? Viene del Señor, es dada por el Espíritu Santo. No es sabiduría humana, sino que es sabiduría divina. Mas yo, dice Pablo, soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué significa soy carnal? Todavía tengo carne en mí, todavía peco. Todavía hago lo que no quiero hacer. Odio esta cochinada que yo tengo adentro y quiero seguir la ley espiritual con todas mis fuerzas, pero tristemente tengo en mí esta carne cochina que me frena. Mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. ¿Por qué? Porque lo que quiere hacer Pablo es complacer a Cristo, complacer al Señor. Y quiere vivir para Él y hace, no lo entiendo, lo que quiero es hacer esto, pero termino haciendo, ve lo que dice después, lo que aborrezco. Termino haciendo lo que yo odio en teoría. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si hago lo que no quiero hacer, esto es medio juego de palabras. Si yo hago lo que no quiero hacer, más bien estoy confirmando lo que la ley dice, que nadie hace lo que la ley dice. Que no hay uno solo bueno, no hay uno justo, no hay uno, todos somos pecadores. Entonces, al yo hacer eso, más bien estoy diciendo, esto tiene toda la razón, esto me describe a mí. La ley me condena y la ley es buena, el que soy malo soy yo. Y dice en el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, no son tengo las mejores intenciones, sino en mi esencia yo no quiero hacerlo realmente. Pero yo peleo día a día con esta naturaleza caída que termina haciendo lo que no quiero hacer. Versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. O sea, en mí, en Pablo, o en mi caso, en Rolando, no mora el bien. Lo único bueno que hay adentro mío es lo que aportó el Espíritu Santo. Pero si lo quitan de la ecuación, aquí no hay nada bueno. No mora el bien porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mi voluntad nunca da para hacer el bien. Llega hasta imaginarme qué lindo sería hacerlo, pero a la hora de hacerlo no lo hago. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. ¿Hasta cuál versículo iba a llegar? Porque ya va a terminar predicando el Romanos 7. Ya me lo pasé, ¿sí? Perdón. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. O sea, la carne o ser carnal, bueno, la carne son los deseos de nuestra naturaleza caída. Eso es. Nuestra carne son los deseos de nuestra naturaleza caída. Y Pablo pasa afligido porque es muy fuerte ese deseo. Pero entonces, ¿qué nos dice Pablo que hagamos? Porque Pablo dice que esto es una pelea de toda la vida. ¿Qué nos dice Pablo que hagamos? Y ahora sí necesito que se agarren aún más duro lo que se habían agarrado antes, porque vamos a pasar por 10 versículos así, Vamos a irnos a Romanos 8, ahí abajito, versículo 5. (8:5) que dice así: porque los que son de la carne, o sea, los que son carnales, piensan en las cosas de la carne. Todo el sentido del mundo, ¿verdad? Los que son de la carne piensan cosas de la carne. Esos son los intereses. El caído piensa en cosas caídas, el malo piensa en cosas malas. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, lo que viene el Espíritu Santo, ahora ya no pienso en las cosas de la carne, sino que ahora pienso en las cosas del Señor. Y cada vez más se va quitando
todos esos deseos pecaminosos y cada vez va abarcando más de mi mente los deseos del Espíritu Santo. ¿Ok? El cristiano, por ende, cada vez piensa menos en las cosas de la carne. No es un switch, sino que es un proceso. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, todo lo carnal nos mata. Todo lo que busque satisfacer la carne, los deseos pecaminosos, nos mata. Todo. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es un contraste, como ustedes vieron ahorita hace una hora. La carne me mata, pero el Espíritu me da vida. Seguir la carne me va a traer solo problemas. Y para el incrédulo condenación eterna. Pero en el Espíritu más bien tengo vida. Por cuanto, dice el versículo 7, los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, todo lo que maquinemos carnalmente nos pone en oposición con Dios. Solo piensen en eso. Cada obra que hacemos en la carne nos pone en dirección contraria a la voluntad de Dios y nos pone como enemigos frontales de Dios. El vivir en la carne es vivir en enemistad con Dios. Es que Dios sea nuestro enemigo, que Dios sea nuestro oponente. Es así de serio, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y ojo lo que dice, ni tampoco pueden. ¿Por qué no pueden? Porque los que andan con la carne, los que están en la carne, andan conforme a la carne. No pueden porque no quieren. Y los que viven según la carne, vean lo que dice el versículo 8, no pueden agradar a Dios. Imposible agradar a Dios viviendo de acuerdo a las ambiciones de la carne. O sea, una vida en la carne acumula 0 buenas obras para Dios. 0. O sea, si alguien vive en la carne toda una vida, no importa lo que haya hecho de cosas buenas, allá en el cielo, si ustedes tuvieran un medidor de buenas obras, está en 0. Totalmente. Nada hecho carnalmente le agrada a Dios, ni una sola buena obra. Pero vean lo que dice el versículo 9. Pero ustedes, o más vosotros, no vivís según la carne. O sea, ustedes ya no son así. Vean qué bonito, todo lo que está hablando Pablo en los versículos pasados, está diciendo, así eran ustedes y así es el mundo. Pero ahora, ustedes ya no son así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ustedes ya no son así, y si se lo dijeron a los corintios, entonces uno le diría, entonces paren de comportarse así. Si ustedes ya no son así, no se comporten más así. Si ustedes fueran carnales, Pablo diría, yo no les diría a ustedes que cambien su manera de comportarse, más bien le diría, arrepiéntanse y entréguense a Cristo, porque ustedes no pueden cambiar por como son, Cristo sí. Pero la iglesia que ya cambió, la iglesia que ya fue comprada por el Señor, a esta Pablo sí le dice, usted sí, usted tiene el Espíritu Santo adentro. Así que usted ya no vive como la gente que satisface los deseos de la carne. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea, ya matamos a nuestro mayor enemigo, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, el que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, si el Espíritu Santo tuvo el poder para resucitar a Cristo, créanse que el Espíritu Santo los va a resucitar a ustedes moralmente también. Y los va a santificar y los va a hacerse cada vez más parecidos a Dios. Entonces, si hay alguien a quien uno le debería decir, pare de comportarse como los demás, es a un cristiano. Porque tiene la única herramienta que se lo hace posible, que es el Espíritu Santo. Así que hermanos, deudores somos
Debemos nosotros, pero no a la carne, como si le debiéramos algo a nuestros propios deseos, que solo nos han hecho cosas malas, como para seguir haciendo lo que hacíamos antes. Porque si vivís conforme a la carne, otra vez, si ustedes son carnales, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está lo que Pablo le pide a la gente que haga con los deseos de la carne. Mátenlos. Véalo aquí, versículo 14, lo repito. Perdón, versículo 13. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea, si por medio del Espíritu Santo ustedes matan toda la carne que queda en ustedes, vivirán. Entonces lo que hacemos nosotros con nuestros residuos carnales es buscarlos y matarlos. Y pasamos la vida entera buscando la carne que nos queda y matándola. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Voy a dejarlo ahí. O sea, el Espíritu Santo que Dios nos dio no es para que sigamos temiendo al mundo, no es para que sigamos temiendo nuestros propios deseos, y no es un espíritu que nos va a mantener esclavos al pecado, sino es un espíritu que nos va a liberar del pecado. Entonces lo que Pablo está diciéndoles a ellos es, ustedes pueden soltarse de esto que el resto del mundo no puede. Ustedes pueden matar la carne. Pablo no da un mandamiento si no se puede cumplir. Entonces, en esencia, cuando la Biblia a ustedes les mandan a hacer algo, lo que le está diciendo detrás de eso es, ustedes pueden hacer esto. Si no, no se los mandaría. Ustedes ya tienen la herramienta que es el Espíritu Santo. Eso significa que ya uno no tiene la excusa para leer la Biblia, ver a algún santo haciendo algo espectacular y uno decir como, uff, qué increíble Pablo, yo jamás podría hacer eso. No, ¿verdad? Porque el mismo espíritu que habita en Pablo habita en nosotros. Entonces lo que la Biblia nos enseña es, esas mismas cosas que ustedes ven aquí, les puede suceder a ustedes también. Y ese es el estándar que tenemos, además. Eso significa que entonces el cristiano común y corriente está en capacidad, por ejemplo, para perdonar como José perdonó en Génesis a sus hermanos que lo vendieron, o para predicar como Juan el Bautista, valiente y que le terminaron cortando la cabeza, o como amar, o para amar como Pablo amaba a la gente de la iglesia, o como para estar firmes como Esteban en la carta de los Hechos, cuando dio su famoso discurso y lo terminaron matando. Esas historias que nosotros vemos no son fábulas y no son cuentos de supercristianos, son solo cristianos. El súper es el Espíritu Santo que habita en ellos y es el que habita en nosotros también. Entonces Pablo lo que nos está diciendo es, esta es la vida que queremos para ustedes, ustedes pueden tener esta vida. Ustedes pueden matar la carne. Dios no los liberó a ustedes para que se comporten como el resto, sino que ustedes ahora, gracias al Espíritu Santo, tienen la capacidad para cada vez más vivir como Cristo vivió. Pero prefieren comportarse como los del mundo. Vean qué triste. Pablo le está diciendo a los romanos, todo este es el plan que tiene el Espíritu Santo para ustedes. Y en la carta de Corintios, Pablo dice a los Corintios, que yo me imagino que les dijo algo así parecido a ellos, y aún así, sabiendo eso, ustedes prefieren comportarse como lo que eran antes de Cristo. Volvamos al texto en el que estábamos. Porque dice, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. O sea, yo les estoy hablando a ustedes como si ustedes siguieran viviendo sus pecados, porque eso es lo que su vida refleja. Os di a beber leche y no vianda. En algunas traducciones diría no alimento sólido, carne, realmente. ¿Okay? ¿Esto qué significa? Les di leche, pero no les di carne. Es muy sencillo. Leche es sencillo y es superficial, porque Pablo lo que está es haciendo la analogía de un bebé. Un bebé no puede comer carne porque no tiene ni los dientes ni el sistema digestivo para comer carne. Entonces toma leche, es un bebé. Pero ya cuando le salen los dientes, ya cuando tiene un sistema digestivo lo suficientemente desarrollado, ya puede comer alimento sólido que lo nutre más. Pero nosotros pasamos tomando leche, toda la vida nos va a dar osteoporosis. Bueno, estos cristianos ya llevaban 5 años tomando leche.
Pero vean lo que dice, les di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, ustedes no pueden, a los corintios, no ustedes, no pueden recibir carne, porque lastimosamente ustedes no tienen ni los dientes ni el estómago para digerirlo. Y la razón por la cual ustedes no pueden recibir lo profundo, lo glorioso, lo espectacular, dice en el versículo 2, porque son carnales. No es porque son tontos, no es porque no estudian, es porque se comportan como el mundo. No es porque están empezando en su caminar cristiano, y no es como que hay Biblia para novatos y Biblia para avanzados. Lo que está diciendo es, por los pecadores que ustedes son, ustedes mismos se han puesto una traba que no les permite avanzar nada más. Y cuando hablamos de leche y carne, no es que hay partes de la Biblia que son leche y otras partes de la Biblia que son carne. La Biblia no se divide en leche y carne, ¿verdad? El libro de Apocalipsis no es carne, mientras que el Evangelio de Juan es leche. Eso no es. Sino que más bien, toda la Biblia es leche y toda la Biblia es carne, porque es un tema de superficialidad y profundidad. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Juan 3:16, el versículo más famoso de toda la Biblia. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Relativamente sencillo. Dios dio a su Hijo, para que si yo creo en Él, tenga vida eterna. Leche, dirían algunos. El primer versículo que uno se aprende. Y uno dice, ok. O Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Cristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Ok. Entonces, si Cristo es el Señor y si yo creo que lo levantó de los muertos, yo soy salvo. Leche. ¿Verdad? Está sencillo. Es la aplicación, o sea, es lo literal del texto, lo quieren ahorita. O no sé, el que ame más a padre o a madre que a mí no es digno de mí. Leche, ¿verdad? Es fácil de entender. Pero ahora, díganle esos 3 versículos a alguien que lleva siendo cristiano por 30 años. Esos mismos 3, que era leche para algunos. Y esa persona que lleva siendo cristiano va a decir, la Trinidad, el Padre dio al Hijo, y el Hijo en su doble naturaleza. ¿Cómo puede ser posible que el eterno Hijo de Dios vino y se hizo un hombre? ¿Cómo la humanidad puede contener la deidad completa, esa doble naturaleza? Y además Él en su santidad decidió morir por nosotros, o sea, decidió expiar por nuestros pecados. Y entonces eso significa que Cristo, haciendo esto, hizo lo que en el Antiguo Testamento todo el sacerdocio levítico había profetizado de antemano por medio de los sacrificios. No puede ser posible. Y ahora Cristo, además es el Señor, este que vino a morir, ahora el Rey sobre. Y empieza uno, ¿verdad?, a profundizar, porque hay mucha carne. Es lo mismo que, por ejemplo, en Romanos 10, si confiesas que Cristo es el Señor, uno no sabe qué significa Cristo es el Señor en año 1. Sino conforme uno va avanzando cada vez más, el señorío de Cristo agarra otra capa y 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 agarra otra capa. Y uno dice, y después entre uno más va aprendiendo toda la Biblia, por ejemplo, uno ve que Cristo murió por uno y uno dice, ¿cómo un Dios siendo tan santo decidió dar su vida por esta manada de pecadores que somos nosotros? Yo no entendía mi pecado hace 5 años, pero hoy sí lo entiendo perfectamente bien. Entonces yo vuelvo a este versículo y ahora más bien, en vez de ser así, lo siento como así. Bueno, ahorita llevamos 32 minutos en 2 versículos. ¿Por qué? Porque lo que es leche para unos es carne para otros. No hay leches y carnes, es el mismo versículo. Debajo de cada versículo hay un pozo profundo lleno de tesoros. Y el gran problema es que nuestro pecado nos hace quedarnos solo en la superficie. Y leer la Biblia nada más como un cuento o como una lista de quehaceres. Y nos perdemos de la riqueza que hay debajo de cada versículo por ser unos niños. Y esto no le pasó solo a los corintios, sino que si nos vamos a la epístola a los hebreos vamos a ver lo mismo. Acompáñenme ahorita al capítulo 5 de Hebreos. Versículo 11. Capítulo 5 de Hebreos, versículo 11. Y van a ver un ejemplo tangible de esto. Porque en el capítulo 4, el autor de Hebreos estaba hablando del sacerdocio de Cristo.
cómo Cristo es el sumo sacerdote, el cual es más grande que cualquier otro sacerdote que ha existido antes en la humanidad del cual todos los otros sacerdotes estaban apuntando hacia allá. Y es doctrina profunda y espectacular lo que da el autor de los Hebreos en los primeros capítulos. Y después nos vamos al capítulo 5 y al versículo 11, ¿verdad? Bueno, es más, voy a irme al versículo 8 solo para que ustedes vean más o menos de lo que estaba hablando. Dice, aunque era hijo Cristo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No vamos a entrar en detalle ahí, pero ya ustedes leyendo eso, ustedes saben que eso es carnita. Y vean lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, podría pasar días profundizando en esto que les acabo de decir antes del sacerdocio de Cristo. Podría pasar días escribiéndoles a ustedes esto. Pero, dice aquí, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lastimosamente va a ser imposible explicarlos porque ustedes se han hecho tardos para oír. Ojo, porque debiendo ya ser maestros, o sea, ya debiendo haber abandonado la leche, entrado a la carne, a tal punto que ustedes le enseñen a otros las cosas que le estamos enseñando a ustedes, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. O sea, yo me muero por profundizar con ustedes, hebreos, pero no puedo porque tengo que devolverme a mi primera lección y enseñarles qué es una vida cristiana esencial, porque ustedes todavía no lo pueden hacer. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Lo que ustedes no necesitan ustedes no necesitan profundidad, hebreos. Necesitan leche, necesitan lo esencial, lo primero, lo básico, porque ni esa pegan ahorita, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de la justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. O sea, la profundidad se gana y va relacionada directamente con la madurez espiritual de la persona. Para los que tienen el uso de los sentidos ejercitados, ojo, en el discernimiento del bien y el mal. No es por cuánto saben, es por qué tan santos son. Y lo que dice el autor de los Hebreos y lo que dice Pablo, que para algunos es la misma persona, es que por más que ustedes quieran entrar en todos los detallitos técnicos chuzos de la Escritura, si ustedes se comportan como el resto del mundo, no ganan nada. Sino que la vara con la que se mide la madurez de un cristiano no es cuánto sabe, sino cómo se comporta. Y cómo se comporta determina qué tanto va a profundizar más adelante. Entonces, ¿cuál es la receta para pasar de leche a carne? Porque una dieta de leche no sustenta. ¿O cuál es el medio para pasar de leche a carne? Que yo creo que es a lo que todos queremos llegar. Es madurar, es sacar dientes y dejarse de chiquilladas. No es meterse en una biblioteca y aprenderse un montón de libros y técnicas y cosas. Es madurar. Es parar de comportarse como un niño y ocuparse por las cosas de un niño y ocuparse por las cosas de un adulto. Porque a los chiquitos no se les dan carne, sino que el que se comporta como un niño se le da comida de niño, y el que se comporta como alguien grande se le da comida de alguien grande. Déjenme darles un ejemplo de esto. Una vez estábamos en una conferencia de unánimes y había un señor que tenía la costumbre, y yo sé que varios lo conocen, pero no importa, que tenía la costumbre como de preguntar cosas solo para que la gente supiera que él sabía mucho. No sé si ustedes han escuchado ese tipo de preguntas, que dentro de la pregunta viene yo sé muchísimo, entonces va a ser una pregunta muy compleja para ver si el que responde medio responde mal y yo lo pueda corregir y así yo quedo como el que sabe mucho. Resulta que a mi papá no le gustó mucho, entonces digamos que le escribió y claramente él se ofendió. Entonces llego yo como el más sapo y ya se me olvidó cómo se llama, entonces no puedo decirles bien, pero entonces voy yo y le escribo, don señor,
vea, disculpe si hay algún malentendido, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero yo no quiero que usted se sienta ofendido ni por esto, ni por esto, ni por aquello. Más bien, si hay algo que a usted no le parece porque se quejó de ciertas partes de las presentaciones y que faltó doctrina aquí, que faltó ampliar allá, entonces yo le dije, bueno, ¿podría decirme más o menos qué faltó para nosotros poder tomarlo en cuenta y en la presentación que sigue, de meter lo que faltaba? ¿Verdad? Sencillo, solo estaba pidiendo feedback, eso era todo. Y me responde, y en medio de, bueno, digamos que me dio un sermón en un mensajito de WhatsApp, pero al final del sermón me agradas mucho, pero en este momento vos sos solo capaz de digerir leche, pero en algún momento como nosotros vas a poder comer carne. Y yo voy leyendo esto, y yo, grandísimo Corintio, mae. Usted es el que necesita leche, grandísimo arrogante. Es eso, me explico, es que es muy práctico. Él sabe un montón de cosas que a nadie le importan y no tiene la capacidad de cumplir los rudimentos de la vida cristiana, que es el amor, la humildad, la mansedumbre, la justicia. Leche. Triste. Otro ejemplo, estamos en un estudio de Biblia, estamos todos leyendo acerca de la Trinidad y uno de los que estaban ahí sentados, de nada más no podía entender, ¿verdad? Pero no entiendo, ¿cómo puede ser posible? No sé qué, y ¿verdad? Y se estresó todo. Y una señora que estaba ahí vuelve a ver y hace, pero como con mala gana, "No, es que a vos te falta leer. Dentro de un tiempo, cuando hayas leído, tal vez vas a entender". Leche. Leche. También. Entonces, sigamos en el texto, perdón. Yo les dije que iba a pasar como 40 minutos en 3 versículos. Os di a beber leche y no vianda, o sea, no carne, porque no eran capaces, o sea, no podían, ni son capaces todavía, porque aún sois carnales. O sea, siguen siendo egoístas. O sea, cuando eran recién convertidos, no podían profundizar porque eran recién convertidos. Entonces, bueno, uno sabe, cuando uno acaba de convertirse, el día siguiente no es como que uno para de ser egoísta, para de decir malas palabras, para de mentir, sino que es un proceso. Entonces, día uno no más bien está ocupado en esas cosas. Pero Pablo dice, 5 años después seguimos en día 1, porque siguen igual de egoístas. Que tiene que ser muy frustrante para él, por supuesto. Entonces, antes de seguir adelante, quiero hacer unas 3 aplicaciones rápidas. Quiero dividirlo entre diferentes categorías de cristianos. Empecemos por un cristiano joven, pero no joven como de edad, sino joven de que llevan poco tiempo convertidos. Un neófito, si quieren una palabra ahí dominguera. Entendamos que la madurez espiritual viene de ser más santos, no más inteligentes. Entonces, si estamos empezando nuestro caminar cristiano, lo que más nos conviene es desechar toda la carne que nosotros estamos jalando allá atrás y ponernos todo lo espiritual encima. Y quizás no sepamos cómo termina el mundo en Apocalipsis y quizás no sepamos exactamente en qué año Isaías escribió sus cartas, pero vamos a ser mucho más maduros que mucha gente que sí sabe y se comportan como pecadores. Entonces lo primero, si nosotros estamos tomando leche, esta es otra, el Señor espera que pasemos a carne. O sea, a nadie le gusta tener a un más de 15 años solo tomando leche. ¿Verdad? Se vería medio raro, alguien de 25 años con un chupón. Entonces nosotros queremos pasar de leche a carne lo antes posible. Y eso no depende del maestro que les da a ustedes los estudios de Biblia ni las prédicas, porque a esta gente se las daba Pablo, sino que depende de la santidad de ustedes. Entonces saquemos los dientes lo antes posible. ¿Cómo se hace eso? Orando, leyendo la palabra de Dios, buscando cristianos maduros, no que sepan un montón, que se comporten como Cristo. Y que sepan un montón sería bonito también. Y haciendo caso y obedeciendo. Leyendo, orando, estando con la iglesia, cristianos maduros y obedeciendo al Señor. Y nos van a salir los dientes en 2 toques. Ahora, si no quieren que les salgan dientes, si quieren comer leche toda la vida, tomar leche toda la vida, hagan lo contrario. No oren nunca, nunca lean la Biblia, no vayan a la iglesia y hagan lo que les dé la gana. Y esa es la receta fija para que no crezcamos nunca. Y la segunda, matar la carne es el camino más, número 1, rápido y número 2, duradero para ser sabio y maduro.
La madurez espiritual viene al matar a nuestra vieja naturaleza. Esa es la manera más rápida de crecer como cristianos y no es que hoy lo logré y ya mañana caí, sino que también es duradera, más allá de cualquier otra. Entonces, si estamos iniciando nuestro caminar cristiano, sería bueno enfocarnos en eso. Ahora, los cristianos viejos, los que llevan más rato siendo creyentes, esos corintios llevan 5 años, pero hay gente aquí que lleva 15, 20 años siendo creyentes. Este es un buen versículo para que nos examinemos. Y pensar, ¿tenemos pleitos? O sea, tenemos tendencias a pelear, somos celosos, somos divisorios, somos orgullosos, tenemos como pecadillos ocultos que no queremos que la gente conozca, nos ofendemos con facilidad, o sea, si alguien nos dice algo nos ofendemos con mucha facilidad porque pensamos mucho de nosotros mismos, chismeamos, se nos hace fácil hablar de otra gente, mentimos, porque si tenemos sís en varias de esas, somos bebés, sin importar cuántos años llevamos siendo cristianos. Porque el que pelea, el que guarda rencores, el que es orgulloso, el que se ofende con facilidad, el que tiene maestros favoritos uno por encima del otro, ahorita vamos a ver más adelante eso, no es un cristiano maduro, aunque se haya leído la Biblia 25 veces, es un bebé. Y si alguno de ustedes se encuentra en esa posición, entonces los redirijo al punto número 1, que era para los cristianos que están bebés y están en leche, los redirijo para allá. Oren, lean la palabra del Señor, busquen cristianos maduros, aunque lleven menos tiempo siendo cristianos que ustedes. Yo sé que eso duele en el ego, pero puede que algún hermano de ustedes lleva 3 o 4 años siendo cristianos y tristemente sea más maduro que alguien que lleva 10. Pero es un ejercicio de humildad buscarlos, para que podamos realmente crecer. Y si se sienten maduros, o sea, si ustedes ven esas cosas y ustedes dicen, no, yo sí me siento como un cristiano maduro, enseñen. O sea, si ustedes dicen, yo soy maduro, realmente, no estoy siendo arrogante, o sea, si ustedes dicen, no estoy siendo arrogante, realmente siento que soy maduro en estas áreas, entonces no se lo guarden. Busquen a la gente inmadura y enséñenles. Porque el tercer punto que yo les tengo ahorita es para los maestros, para los que enseñamos la palabra de Dios o para los que servimos en la iglesia. Porque en la primera carta de Timoteo, Pablo da todos los requerimientos para servir en la iglesia. Tanto los maestros como los diáconos, en el segundo capítulo de Timoteo. No tienen que ir ustedes ahorita, digo, en el tercer capítulo. Y 10 de los requerimientos son el carácter de esa persona. Y 1 es la capacidad técnica para enseñar. Se los voy a enumerar. Número 1, tiene que ser irreprensible, o sea, intachable, o sea, que no peque. Y si peca, que se arrepienta. Número 2, tiene que ser fiel a su esposa. Número 3, sobrio, o sea, no impulsivo. Número 4, prudente. Número 5, decoroso. Esa es una palabra que no se usa mucho hoy en día. Número 6, hospitalario. Número 7, no puede ser un borracho o amante del vino. Número 8, no puede ser codicioso, no puede amar el dinero. Número 9, tiene que ser un buen líder de hogar. Número 10, tiene que tener una buena reputación. Ninguna de esas hay que ir a la universidad para esas. Ni un seminario. Solo hace falta madurar para hacer eso. Y número 11, apto para enseñar. O sea, número 11, sepa lo que está diciendo y comuníquese bien. Pero Pablo da 10 de carácter y de madurez y 1 en capacidades técnicas. Y con los diáconos es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el Señor busca maestros espirituales, no carnales. Entonces, si es así, nuestra meta, la de los que tenemos la responsabilidad y el privilegio de enseñar, esa debería ser nuestra meta. Sí, hay que ser aptos para enseñar, pero hay otras 10 categorías más que requieren de nuestra atención para ser aptos para ser líderes en una iglesia y para enseñar en una iglesia. Y nuestra meta no es ser más vivo, es ser más santo. Eso significa que el maestro debería ser el menos pleitero, el menos divisorio, el menos orgulloso, el menos vanidoso, el menos celoso, el más hospitalario y el más amoroso. ¿Por qué? Porque él enseña a los otros a ser así. Y si le enseña a otros a ser así y él no es así, eso se llama hipócrita. Entonces el enfoque principal del que enseña no es tanto lo que dice, sino es lo que hace y lo que es. Y así cuando diga algo, va a concordar.
Así que los que tenemos el deber de enseñar, tengamos cuidado con este llamado, porque Dios nos manda a ser santos y nosotros vamos a ser juzgados mucho más severamente si por nuestra conducta hacemos tropezar a alguien de la iglesia que a alguien que no está en este lugar, en esta posición. Los otros versículos nos los vamos a llevar considerablemente rápidos, no rapidísimo, pero se va a ir un poquito rápido. Vamos al versículo 3, porque aquí está el ejemplo. Pablo nos da un ejemplo de qué es lo que estaba pasando, no se queda ahí en los aires, sino que, sino que dice, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. O sea, entre ustedes hay celos, contiendas y disensiones, lo cual significa que un cristiano no pelea, no cela y no causa divisiones, ¿verdad? Y vean lo que estaban haciendo. No sois carnales y andáis como los otros hombres. O sea, no prueba esto. O sea, que a esas alturas de la vida ustedes tengan pleitos y celos, no prueban esto que ustedes se están comportando como incrédulos, que ustedes no pueden avanzar más porque tengo que darle lo mismo que yo le daría a un incrédulo para este punto. Y vean lo que dice, porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. O sea, ustedes están tomando partidos entre líderes. A mí me gusta Pablo. Pablo sabe muchísimo y me dice cosas sencillas. Mentira, Pablo no decía cosas sencillas. El otro decía, a mí me gusta Apolos. Apolos es demasiado elocuente. Apolos habla increíble. Apolos se sabe toda la Biblia. Apolos me puede citar versículos y libros y todo sin siquiera tener que ver el libro. Apolos es espectacular. Ojalá venga Apolos. Qué parece que Pablo esté todo este mes aquí. Y los otros se pelean con él porque los otros quieren más a Pablo. Entonces empiezan a haber facciones, empiezan a haber pleitos. Mi lealtad está con aquí y mi lealtad está por allá. Entonces están poniendo a los maestros a competir. Los de Pablo dicen que Apolos fijo es puro show y que es todo intenso. Y los de Apolos dicen que Pablo es una pereza. Y cuando uno lee esto, uno dice, madre, qué chiquitos. Son como carajillos, son como bebés. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo? Porque comparar es de chiquitos. Porque para peores, Pablo y Apolos se amaban. Y ninguno tenía el más mínimo celo por el otro. Sino que los de la iglesia son tan niños en la fe y tan parecidos al mundo que crean divisiones donde no las hay. Y vean lo que dice Pablo, vean qué bonito. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? O sea, ¿qué somos? Ya que vale la pena que se peleen por nosotros, ¿verdad? Vamos a ver qué tan importantes somos nosotros. Dice, servidores. Esto en griego es diáconos, ¿ok? Y mi papá me dijo el otro día, me dio un contexto aún más chido a la palabra diáconos, que son meseros. Son los que atienden mesas, pero o sea, como los que llevan el plato, ni siquiera en andiámola, en la sodilla familiar. Es el que le da a ustedes la sopa negra, ¿verdad? O el casadito, ese. Esos son Pablo y Apolos. Qué rico un casado, ¿verdad? ¿Vale? O sopa negra. Sopa negra, qué buena sopita. Es que ahora dije sopa negra y hace, qué rico una sopa negra. Entonces, se están peleando por unos meseros. Le está diciendo Pablo a los de la iglesia, ¿qué somos nosotros como para que ustedes se peleen? Somos servidores, somos diáconos, somos meseros. ¿Y qué hicieron estos meseros? Dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Les trajimos en el platico, no una sopa negra, les trajimos el evangelio. Pero nosotros no cocinamos el evangelio, no hicimos el evangelio, no somos la fuente del evangelio, solo se los trajimos. Perdón. Así, pues, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. O sea, Pablo tuvo un rol, Apolos tuvo otro. Pablo no es igual a Apolos. Sería muy tonto que Pablo y Apolos hicieran lo mismo, porque de ser así, uno de los dos sería innecesario. Sino que Pablo, vean lo que dice aquí, yo planté, o sea, Pablo llegó, plantó la iglesia de Corinto, les dio los rudimentos, les dio leche, y Apolos regó. Apolos llegó después de Pablo, se encargó de la iglesia y tal vez profundizó más con ellos. Entonces ya no es un tema de Pablo
o Apolos. Es Pablo y Apolos. Son dos meseros que Dios usó para entregarle su comida a la iglesia. Pablo llegó, presentó el evangelio, Apolos llegó, profundizó en el evangelio que Pablo había presentado inicialmente y dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, Corintios, si ustedes creen que ustedes han crecido por lo que yo les he dicho, o más bien unánimes, si ustedes creen que ustedes han crecido espiritualmente por lo que sale de mi boca, no es eso, yo solo soy un mesero. Ustedes crecen por lo que Dios dice. Y el que da el crecimiento espiritual es Dios, no el pastor, ni el maestro, ni el evangelista, porque todos somos meramente servidores. El de la obra entera fue Dios. El que transforma no es el pastor, es Dios. Así que, esta parte a mí me fascina, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, devolvámonos un toque, ni el que planta es algo. Déjeme darle vuelta a la frase un poquitillo. El que planta no es nada. O sea, el ministro, el pastor, el evangelista, no es nada. Esa es nuestra importancia, este es nuestro crédito. Nada. No es la fuente de la información, nada más lo llevó. Entonces ahí está toda la importancia del pastor, todo el prestigio del pastor, todo el rango del pastor se resume en nada. Somos nada, nuestro crédito es nada, nos merecemos nada, aportamos nada más allá de ser un instrumento. Eso es lo que dice ahí, ni el que planta es algo, ni el que riega. O sea, no es nada, no somos nada nosotros importantes en esta obra. Porque si Dios le diera la gana, Dios le pone una cara a ese cajón y lo hace hablar y dice cosas más elocuentes de lo que yo podría decir ahorita. Yo no hago falta en esta ecuación, sino que Dios me regaló a mí y a nosotros este privilegio. Pero Dios pudo haber escrito todo este montón de cosas en las nubes, en nuestros corazones, o lo pudo haber revelado como quisiera. Pero Él escogió darlo por medio de la predicación de su palabra. Entonces el pastor no tiene nada si Dios no da el crecimiento. Entonces esto debería quitarnos, a los que queremos aprender, enseñar, debería quitarnos totalmente las ansias por competir. Y también debería quitarnos las ansias por esperar resultados, porque no somos nada aparte de la gracia de Dios. El ministro no es nada aparte de la gracia de Dios. Y para la iglesia que tiene el ministro, tiene que entender eso también. El ministro no es un superhéroe, no es un erudito, no es un iluminado. Es nada, como dice aquí, más allá que el instrumento que el Señor escogió para manifestar su palabra. Y les voy a decir un secreto, ahí es donde nos gusta estar a los pastores. Nos gusta estar en el territorio de nada. Nos gusta hacernos pequeñitos para que el Señor se haga gigantesco. Nos encanta que nadie hable de nosotros, sino que todo el mundo hable de Cristo. Nos encanta no ser el centro de atención. Lastimosamente yo tengo que estar en el centro de esto porque si no ustedes no ponen atención, pero amaría no estarlo para que ustedes no piensen en mí y solo Cristo sea el centro de su atención. Y que no vean al pastor como el que sabe, sino que vean a Cristo como el que sabe. Y el pastor nada más solo fue y repitió lo que Cristo dijo en un inicio. Y así la gente se puede maravillar de Dios y no del predicador. Por eso es que el ministro debe quedarse en nada. Como dice Juan el Bautista, yo debo disminuir y él debe crecer. Entonces, ¿qué sentido tiene pelearse por pastores, dividirse por pastores, buscar pastores, enojarse por pastores, si realmente el pastor no es nada más que un instrumento que Dios está usando para enseñarles la voluntad de ustedes? Entonces, hay del pobre ministro que busque, no sé, probarle algo a alguien. O hay del pobre ministro que busque tener seguidores. O hay del pobre ministro que busque el montón de gente y que le aplaudan y que en las esquinas lo saluden y digan, qué espectacular estuvo esa prédica. Hay de ese pobre.
Y hay del pobre ministro que busque competir con otros ministros y con otras iglesias. Y les voy a decir algo, hay del cristiano que busque hacer eso, pero aquí Pablo está hablando más que todo de pastores, entonces hay del pobre pastor que busque eso. Porque lo que está haciendo esa persona es usurpando el lugar de Cristo. Soy yo y lo que yo digo y como me entienden y la gente que viene en vez del Señor. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto es que entre las 1500 chiquilladas que ustedes tienen ahorita, una de esas es que tienen los ojos puestos en Pablo o Apolos y quitaron su mirada de Cristo. Porque si tuvieran la mirada fija en Cristo, no estarían teniendo estos pleitos. Vamos al versículo 8, ya casi terminamos. Dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. O sea, ambos hacen lo mismo, ambos son lo mismo, realmente, son servidores. Muchos de nosotros tenemos a alguien que nos presentó el Evangelio por primera vez de una manera muy sencilla. Muchos de nosotros tenemos a alguien que profundizó mucho con nosotros. A muchos de nosotros nos acaban de dar un curso de interpretación bíblica que nadie se las han dado. Y a muchos de nosotros nos dan prédicas que nos cambian nuestra vida también. Ninguna es más que otra. Todas son herramientas que Dios usa para el creyente. El que presenta, el que enseña, el que predica, el que aconseja. Dios manda todo este montón de trabajadores a su campo para que lo edifique. Entonces, ¿qué sentido tiene preferir uno sobre otro? En vez de eso, más bien deberíamos ver hacia atrás y ver a toda la gente que Dios nos ha mandado para que nos enseñe y darle gracias a Dios porque fulano sembró, sutano regó, cosecha y Dios me acaba de mandar una flotilla de gente para que yo me parezca más a Él. Y yo soy tan bruto que más bien los estoy comparando. Es que uno se ríe, pero es que no es así. Y ojo lo que dice, cada uno va a recibir su recompensa conforme a su trabajo. O sea, no sus resultados. No es el que consiga más seguidores gana. O el que tenga más seguidores, el que tenga más vistas en YouTube gana. O el de la iglesia más grande. Sino lo que Dios dice es, yo le di a ustedes este campito. Este es el campo donde yo voy a sembrar y usted va a ser uno de mis labradores. Su responsabilidad es este campo. Y yo voy a hacerlo rendir cuentas por este campo. Si yo decido hacerlo crecer, lo hago crecer. Si decido no hacerlo crecer, no lo hago crecer. Porque aquí dice que Dios es el que da el crecimiento. Si yo traigo más labradores, genial. Si no traigo más labradores, genial. Si crecen y se vuelven los cristianos más espectaculares de la historia, genial. Si son un montón de carnales brutos que a los 5 años tienen que mandarles una carta porque no entienden nada, genial también. Pero su rol es hacer su trabajo de la mejor manera posible y parecerse lo más a mí. Y ese es el estándar por el cual Él nos va a juzgar a nosotros cuando lleguemos al cielo. Esto es demasiado bonito porque eso significa que un siervo humilde o un pastor allá en Talamanca con una congregación de 6 personas que dio todo su corazón por ellos, recibe una recompensa más grande del Señor que un autor bestseller que vendió no sé cuántos millones de libros que realmente no le puede importar menos el cuerpo de Cristo. Es espectacular eso, porque el Señor premia fidelidad, no resultados. Y así también con todos los miembros en sus diferentes puestos. Donde sea que nos ponga el Señor a servir, nos manda a servir con fidelidad y Él se encarga del crecimiento. No depende de nosotros. Entonces, si esta iglesia no crece ni un miembro más, pero más bien nosotros le servimos con todo el amor y dedicación, tuvimos éxito. Si esta iglesia crece una barbaridad, pero nosotros nos enfocamos nada más en que creciera y en hacer plata, la vamos a ver peluda. Y si la servimos con todo el amor y dedicación del mundo y el Señor trae 5,000 personas y lo servimos con todo el amor y dedicación, también nos va a recompensar, porque no depende de cuánta gente haya o cuánta gente no haya, sino qué hacemos con lo que el Señor nos da. Último versículo que vamos a ver hoy, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, o sea, somos colegas. Nosotros estamos meramente, ven lo que dice aquí, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, o sea, ustedes son el campo de Dios, donde se siembra. Entonces, los servidores meramente son colegas y trabajadores que trabajan en el campo de Dios. Y la iglesia es el campo de Dios. Y algo muy bonito es que cuando empiezan a salir frutos en el campo de Dios, del mismo campo empiezan a salir más trabajadores.
y empiezan a atender el campo para que después salgan más trabajadores y el campo empieza a crecer. O tal vez no. Pero dentro de este campo de Dios, el cual se lo dio a los ministros, unos siembran, otros riegan, otros podan, otros abonan y otros cosechan. Entonces puede ser que en algún momento ustedes le hayan hablado a una persona de Cristo y esa persona, 15 años para adelante, otra persona llega y les presenta lo mismo y por lo que ustedes dijeron al principio, esto aquí hizo clic y se convirtió. Y nosotros bravos porque no nos pusieron atención. Ustedes nunca a veces le han dicho a alguien algo, bueno, ahora todo el mundo le ha dicho algo a alguien, pero nunca le han dicho algo a alguien y esa persona en ese momento no le entra en la cabeza. Y después llega un amigo, quien sea, ¿verdad? Llega un mes después y le dice exactamente lo mismo. Y después llega esa persona y le dice a uno, mira, ahora entiendo, vos sabías que... Y uno dice, es lo que te he dicho como hace un año. Exacto. Es eso. Uno siembra, el otro cosecha. Entonces, en vez de que uno se frustre porque no le agarran a uno, más bien demos gracias que estamos sembrando y alguien va a cosechar allá para adelante. Pero sembremos en paz. Y si no vimos la cosecha nosotros, la verá alguien más, porque no es nuestro rol ver la cosecha. O tal vez más bien todo lo contrario, nuestro rol es cosechar. Entonces si nosotros vemos que alguien llega a la fe por medio de nosotros, no creamos que fuimos nosotros tampoco. Ahí alguien sembró, ahí alguien regó y el Dios dio el crecimiento. Solo que lo mandó uno nada más a arrancar, nada más. Entonces esto trae mucha humildad y trae mucha sobriedad, además. Entonces los que somos servidores, agradezcamos el rol que nos dieron, sea cual sea, nos los dio el Señor. Y si sembramos para que otro riegue, bendito Dios. Y si regamos para que otro coseche, bendito Dios también. Y si predicamos toda una vida como el profeta Jeremías y solo pasamos llorando porque nadie se convirtió, bendito Dios también, porque Jeremías está en la Biblia y es de los profetas más chusos del mundo y tiene como un convertido de toda esa gente. Imagínense lo triste que estaba Jeremías, escribió un libro de lamentaciones. ¿Quién le pone a su libro lamentaciones? ¿Verdad? Vean lo que es estar frustrado. Y es de los profetas más grandes de la historia. De hecho es mi profeta favorito. Él sembró. Entonces alegrémonos con nuestro trabajo y tampoco no nos frustremos por resultados. Porque la iglesia es de Dios, no es nuestra. Dios decide qué tanto la crece, cuándo la crece y con quién la crece. Y eso lo decide el cómo, cuándo y con quién. Ahora, eso iba para los servidores. Ahora, para la iglesia, los que no tienen ahorita un rol de servidor formal, porque todos servimos en cierto modo, pero el que no está en un rol de servidor formal. Primero, agradezcan por sus servidores. Ahorita en Unánimes a ninguno le pagan, entonces agradezcanle más todavía. Agradézcanlos porque Dios se los trajo. Atiéndanlos también, porque son personas. Ya ustedes acaban de ver que somos meramente colaboradores, meseros, igual de brutos que el resto. Entonces atiéndanlos y ámenlos y ténganles paciencia. No nos comparen tampoco, no digan este predica mejor que aquel o aquel no me gustó, porque puede ser, yo les apuesto, que algo muy aburrido que dije yo hace como 2 meses y medio, ustedes dijeron, qué pereza, Rolly, ojalá parar a hablar de esa cosa, hace clic dentro de año y medio. Entonces no nos comparen, no digan, tal habla más bonito, tal profundiza más, tal no sé qué, porque el Señor no quiere que hagan eso. Tampoco no menosprecien a ninguno. Ay, el pastor que me tocó. ¿Cómo el pastor que me tocó? El pastor que Dios te trajo y te puso ahí para que te enseñe. Tampoco nos exalten, porque no somos nada, sino que exalten a Cristo. No nos pongan a competir tampoco y no anhelen por otro. No digan, si tan solo yo tuviera a John MacArthur en mi iglesia. Si tan solo me enseñara a mí R.C. Sproul. No anhelen por otro. Porque eso es lo que hacen los niños. Eso es lo que hace un chiquito. Un chiquito anhela por otro, un chiquito compara, pero un adulto ama y atiende y agradece. Porque les voy a decir algo, en temas de pastores esto es lo que hay, como dice Mano. No hay más. Así que o agradecemos, porque
Esto es lo que Dios les decidió dar a ustedes, Unánimals, lo siento mucho. Pero es en serio, nosotros somos lo que Dios les dio a ustedes. Y todos nosotros vamos a aportar a la obra de Dios que está en ustedes. Aún las partes que dan pereza, pero si Dios nos tiene aquí para ustedes es para que aportemos. Entonces vamos a aportar. Y todos tal vez deberíamos entender una cosa, hablando de campos y labradores, Dios es el que compró el campo, o sea, Dios nos compró a todos nosotros, realmente con su sangre. Cristo nos compró y dijo, ese campo es mío, yo lo voy a pagar con mi propia sangre. Además, Dios contrató a los trabajadores. Al campo que yo compré, yo le voy a mandar pastores, además. Y Dios va a llevar todo a su cumplimiento. Porque vean lo que dice el final de este versículo. Nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Al final de toda la historia, el campo es de Dios, los trabajadores son de Dios, y el cumplimiento el que sea que vaya a tener aquí, también es del Señor. Entonces, todo es de Él, todo es hecho por Él y es hecho para Él. Y la gloria de todo esto, del campo que compra, los labradores que traen, de lo que se enseña, de que pasemos de leche a carne, de que profundicemos y de que crezcamos, no es para gloria de la iglesia, sino que es para gloria del Señor. Porque vean, este pasaje sí se trata de divisiones, pero más profundo que eso, más carnoso que eso, se trata de la gloria de Dios. Se trata de la gloria de Dios con su iglesia. De que Dios trae el trabajador, Dios compra el campo, Dios da el crecimiento, Dios ilumina al creyente y tanto el creyente como el servidor, como todo lo que está ahí es obra de Dios, para Dios y para que nosotros podamos realmente asombrarnos de la majestad de su gloria. Y podamos decir, no puedo creer que Dios tomó este campo sucio, desordenado, necio, y lo está convirtiendo en un jardín espectacular. Entonces, la cura para nuestro egoísmo, o más bien la manera de pasar nosotros de la leche a la carne, es concentrarnos más en la gloria del Señor y no tanto en la nuestra. Que Cristo crezca y que nosotros nos hagamos chiquititos. Si hacemos eso, llegamos a comer carne en 2 toques. Vamos a orar. Señor, permítanos entender esto. Permití que esta verdad entre en nuestros corazones, que no lo veamos meramente como algo que iba para alguien más, sino que tomemos todo tu sabio consejo y nos humillemos. Que nos veamos muchas veces por los niños que hemos sido y que nos concentremos en ser más santos, Señor, en más parecidos a vos. Que añoremos amar a la iglesia, que añoremos cuidar de nuestra iglesia, que los que trabajamos aquí somos pastores, Señor, nos ocupemos meramente de darle de comer a tu rebaño y de atenderlo y de servirle. Que los que están en la iglesia también se concentren en ser más parecidos a vos y que agradezcan toda la ayuda que vos les estás mandando, Señor. Te pido y te ruego por una iglesia madura, por una iglesia que coma carne, Señor, por una iglesia que te represente bien, por un campo glorioso el cual vos compraste por tu sangre, Señor. Te pido por trabajadores sabios, por trabajadores amorosos, por pastores grandes, no según el mundo, sino según vos. Y por una congregación que marche toda junta para manifestar tu santo nombre a donde sea que vaya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.